con esa precisión y puntualidad de haberlos entregado el mismo día en que se celebra el Congreso. Los felicito por eso. Buenos días a todos, colegas, amigos, estudiantes. El tema de discusión hoy, el cual les voy a presentar, está relacionado con un tema innovador, un tema que por primera vez afecta a empresas y personas nacionales panameñas, pero que en sí es unas disposiciones de una ley extranjera con impactos legales en la República de Panamá. Y el título, por lo tanto, se llama Efectos legales de la inclusión de personas y empresas en la lista Clinton. Las sanciones económicas hacia otros estados o personas se han convertido en el instrumento de política exterior más importante de los Estados Unidos. Los retos de la política exterior norteamericana hoy en día, motivados por temas como el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, la guerra contra las drogas, las dificultades en adelantar la institucionalidad democrática y los derechos humanos en determinados países, son atendidos a través de medidas financieras punitivas. Lejos han quedado los días de la guerra, la intervención militar, bloqueos marítimos como mecanismos para imponer voluntades, cambios de políticas o modelos de gobierno. Hoy los instrumentos de guerra son económicos y la perturbación de los flujos financieros y el comercio internacional el objetivo de las sanciones. Se estima que la economía de Irán, por lo menos, fuese hoy 25% superior si no fuese por las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos de América. Tan reciente como diciembre del 2014, se dictó una ley del Congreso de los Estados Unidos que autoriza al presidente de los Estados Unidos a imponer sanciones a personas o funcionarios venezolanos que atentaran contra los derechos humanos de los venezolanos y el libre ejercicio de sus derechos fundamentales, participando en actos de retención, encauzamiento u obstrucción de dichos derechos. Las sanciones podrán ser congelamiento de dineros en los Estados Unidos de personas, incluyendo funcionarios o donde tuviesen un interés económico, cualquier transacción con ciudadanos o entidades americanas y cancelación de visa para ingresar a los Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, denominada OFAC, una dependencia del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, es la institución encargada de administrar e imponer sanciones económicas y comerciales. ¿Cuáles son las bases legales para imponer sanciones económicas en los Estados Unidos de América a personas y estados extranjeros? El sustento legal de la mayoría de los más de 30 programas de sanciones económicas que existen hoy en día en los Estados Unidos parte de dos legislaciones importantes. Uno, la Ley de Emergencia Nacional de 1976, que le permite al presidente de los Estados Unidos decretar estado de emergencia nacional, y el International Emergency Economic Power Act de 1977, que le permite al presidente congelar fondos o propiedades de cualquier estado o persona extranjera sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos. Esta amplia potestad de congelar bienes incluye transferencias bancarias que deben pasar por los Estados Unidos y cualquier tipo de transacción a efectuarse entre personas naturales o jurídicas americanas con Estado extranjero o empresa o nacional extranjero listado. La OFAC, como dependencia del Departamento de Tesoro, surge en la década de los años 50 para congelar activos pertenecientes a la China continental por su participación en la Guerra de Corea. Su original autoridad provenía de la compilación de leyes conocidas como Trading with the Enemy Act, o Acto de Comercio con el Enemigo de 1917. Pero es a partir de la crisis de Irán en 1979 cuando la OFAC cobra mayor importancia al congelar $12.000 millones del gobierno de Irán luego de la crisis de los secuestrados en la Embajada de Estados Unidos en Teherán. En 1986, por primera vez publica una lista de empresas y ciudadanos designados y sujetos a las sanciones económicas. A través de los años, la competencia para escribir más personas y empresas ha ido de la mano de los distintos programas de sanción de los Estados Unidos contra estados como Birmania, Cuba, Irán, Irak, Libia, Corea del Norte, narcotraficantes, terroristas y potenciales proliferadores de las armas de destrucción masiva. La OFAC en su página web reconoce que las restricciones al comercio que impone y el congelamiento de activos
tiene como propósitos, objetivos de política exterior y seguridad nacional. En 1999, el Congreso de los Estados Unidos dictó la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, conocida como la Ley Kingpin en los Estados Unidos. El hecho de que fue aprobada durante la presidencia del presidente William Clinton se le conoce desde entonces como la Ley Clinton, especialmente en Latinoamérica. Esta ley está destinada a impedir el uso del sistema financiero de los Estados Unidos a las personas extranjeras designadas en esta lista, así como impedir el comercio de bienes y servicios con ciudadanos y empresas americanas. La ley Kingpin tiene como origen una orden ejecutiva 12.978 que declaró a los carteles de la droga en Colombia como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y cuya base fue utilizada por el Congreso de los Estados Unidos para aplicar las sanciones a otros designados en cualquier parte del mundo. ¿Cómo se ingresa en la lista Kingpin o lista Clinton? Por orden del presidente de los Estados Unidos, por designación del secretario de Tesoro. El secretario de Tesoro puede designar a una persona por 3 razones. 1, por jugar un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos. 2, por sustancialmente asistir o ayudar en la prestación de apoyo financiero o técnico para el suministro de bienes y servicios en apoyo de las actividades de narcotráfico internacional de algún importante narcotraficante extranjero. O C, por ser el activo, la propiedad controlado o dirigido por el designado o por quienes actúen en nombre de un importante narcotraficante extranjero. ¿Cuál es el proceso para ingresar a esta lista? Primero, la persona incorporada en la lista Clinton debe, de conformidad con una investigación, de reunir los criterios para ser incluida en la lista. OFAC realiza una investigación basada en un sinnúmero de fuentes y debe determinar que hay una razón para creer para la designación. Completada la investigación, el memorándum descriptivo es sujeto de revisión legal por el Departamento de Justicia, el Secretario de Defensa, la CIA y el Departamento de Estado, entre otras. Una vez designada la persona en la lista, se hace un anuncio público y aparece en la página web del Departamento del Tesoro y en ocasiones un comunicado de prensa dependiendo de la notoriedad del afectado. El afectado jamás tiene conocimiento del proceso y una vez designado se le prohíbe a las personas y entidades americanas mantener transacciones con la persona listada y se le congelan todos los activos que se encuentran en los Estados Unidos de América o que toquen suelo americano, incluyendo en ellas las transferencias bancarias y las transacciones por tarjetas de crédito. No hay notificación expresa alguna al afectado, ni derecho a ser escuchado para revisar los descargos antes de ser incluido. Es un acto discrecional con una sustentación evidenciaria mínima. La designación no afecta o inhibe la realización de transacciones comerciales entre personas naturales jurídicas que no estén bajo la jurisdicción americana, es decir, no sean ciudadanos o residentes americanos. Sin embargo, sus efectos, por razón al miedo a la reputación, a ser vinculados directa o indirectamente con una persona listada, promueve la muerte comercial, financiera y financiera del afectado. No hay forma que una empresa pueda subsistir fuera del sistema bancario y financiero, más aún en un país dolarizado como el nuestro. Los bancos en términos generales cancelan sus relaciones bancarias, las tarjetas de crédito suspenden su relación comercial y la escalada de limitaciones llega a asfixiar al afectado, las personas que laboran en sus empresas y así como a sus suplidores. Y es ahí donde los efectos extraterritoriales de la designación en la lista Clinton trascienden las fronteras norteamericanas. Una vez en la lista, salir de ella es otra de esas grandes odiseas para sentarse a esperar un resultado sin determinación del tiempo. Salir de la designación en la lista Clinton es materia administrativa y ventilada en el propio Departamento del Tesoro. La prueba justificativa para la OFAC de la designación es mínima. Basta lo que en el derecho norteamericano se denomina razón para creer. En otras palabras, el conocimiento de ciertos hechos que sin constituir conocimiento directo causaría a una persona razonable, con esos hechos a concluir razonablemente la calificación que se le imputa. Esto, como podrán observar, es una carga de la prueba menor a la que se utiliza en materia criminal para encausar criminalmente a una persona. En Estados Unidos, en materia criminal,
para encausar a una persona se requiere el estándar de prueba más allá de cualquier duda razonable. Es el tipo de prueba tan convincente en su categoría que uno podría confiar en ella y actuar sin ningún tipo de vacilación en los asuntos más personales o más importantes. En materia civil priva el estándar de las pruebas preponderantes, cuando hay más factores de certeza que de no ser ciertas. 50 o más es el factor determinante. Muy por debajo se encuentra el estándar para la designación en la lista Clinton, y ello hace según las propias palabras pronunciadas por el embajador de los Estados Unidos en Panamá, la declaración de que estar en la lista OFAC basta tener una razón para creer, para que puedas estar designado aun cuando no hayan cargos criminales en tu contra. En otras palabras, basta que OFAC considere que tiene alguna evidencia de que estés envuelto en el tráfico de estupefacientes, directa o indirectamente, o en transacciones financieras cuyo origen sea el narcotráfico, el tráfico de estupefacientes, para que seas designado. No debe probar que tiene suficientes pruebas para convencerse, más allá de cualquier duda razonable, de que estés envuelto en esas actividades para que seas designado, ni tampoco necesita convencerse de que hay más posibilidades de que estés envuelto a que no estés envuelto en estas actividades para que seas a la vez designado. La designación de una persona natural o jurídica en la lista OFAC solo puede deslistarse cuando lo determine la propia OFAC y de conformidad con sus propios tiempos y discreción. Hay posibilidad de una reconsideración ante la propia institución, pero antes debes conocer los cargos, y esto depende de la información que la propia OFAC esté dispuesta a proporcionarte sobre la investigación y el proceso que llevó a cabo para la designación, y puede retener y no divulgar información necesaria para los descargos, aduciendo razones de seguridad nacional o información no relevante para el peticionario. Frente a estos obstáculos, solo te cabe recurrir ante el órgano judicial y exigir conocer los cargos a los que los jueces en los antecedentes ya previstos pueden aceptar los criterios de seguridad nacional para impedir la entrega de alguna evidencia al afectado. La reconsideración es un proceso ante la misma OFAC y no hay límite en los periodos de respuesta. Una vez puesta la reconsideración, OFAC puede solicitarte más información y cada vez deberás esperar pacientemente el momento de la respuesta. Los procesos para salir de la lista pueden durar hasta 2 años. Ya para entonces puede que para los negocios afectados sea muy tarde. Si la petición es denegada, el afectado puede recurrir a los tribunales norteamericanos, quienes podrán revocar la decisión de OFAC siempre y cuando consideren la negación como caprichosa y arbitraria, un abuso de la discreción o no acorde a derecho. Esto puede ser un estándar muy alto para cualquier afectado cuando no se tiene la evidencia que apoye la designación porque están restringidos por razones de seguridad nacional o política exterior. En resumen, estar en la lista OFAC es una sanción administrativa de un gobierno extranjero aplicado a un nacional con un estándar probatorio mínimo para estar incluido, que afecta tanto al individuo designado mediante ese estándar probatorio mínimo y a todas aquellas personas que de alguna manera u otra forma puedan estar vinculados mediante una relación comercial, profesional o laboral, incluyendo abogados, especialmente si constituyen sociedades o actúan como directores o dignatarios, sin ningún derecho a conocer de la investigación antes de ser designado, con limitaciones para conocer las pruebas utilizadas para su inclusión y sujeto a una reconsideración por la misma entidad que lo incluyó en los tiempos que esto lo considere conveniente. La vía judicial solo es factible si un juez determina que la inclusión fue caprichosa o arbitraria. La pregunta aquí es saber por qué los Estados Unidos, siendo el país catalogado por excelencia en materia de respeto de derechos humanos, la justicia y el derecho, utiliza estos métodos para calificar como delincuentes a personas que no se encuentran encausadas criminalmente en su propio país o en países terceros. Pero para ello no hay respuesta. Es un acto definitivamente de imperio, un acto arbitrario, kafkiano, staliniano, ejercitado por los Estados Unidos de América, paladines de la justicia y el Estado de Derecho, cuando se han enfrentado a estados que no aceptan regirse por sus mandatos o en aquellos casos de conflictos asimétricos,
donde su capacidad militar no es disuasiva alguna para enfrentar las amenazas que sienten. Algunos estados han levantado barreras para impedir la aplicación de estas medidas sancionatorias y su efecto extraterritorial, especialmente cuando personas naturales y jurídicas fuera de la jurisdicción del país sancionador se ven afectadas por el carácter extraterritorial de las medidas. La Comunidad Económica Europea promulgó la Acción Común del 22 de noviembre de 1996, adoptada por el Consejo sobre la base de los artículos J3 y K3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a las medidas de protección contra los efectos de la aplicación territorial de la legislación adoptada por un tercer país y contra las acciones basadas en ella o derivadas de ella. Dicha acción común fue reglamentada mediante reglamento del Consejo 2271 del 96, del Consejo del 22 de noviembre de 1996 y sus respectivas modificaciones en años 2003 y 2014. Estas disposiciones fueron a su vez adoptadas por cada país a través de su legislación interna y su equivalente en el ordenamiento jurídico español es la Ley 27 de 1998, 13 de junio. Es relevante mencionar, recientemente en un fallo ante la Corte Constitucional de Colombia, señaló en relación a la petición de tutela del solicitante a quien por razón de la lista OFAC se le cerraron todas las relaciones bancarias, señaló: la orden ejecutiva no constituye una decisión judicial o administrativa propia de alguna autoridad del orden nacional, sino por el contrario es una decisión autónoma de un gobierno extranjero. Por esta razón, dicha orden en sí misma considerada no tiene efectos vinculantes en el Estado colombiano y no puede aplicarse coercitivamente como una norma jurídica al interior del país. Sin embargo, para la Corte es claro que las consecuencias de su incumplimiento por parte de la banca nacional, dadas las relaciones comerciales ineludibles que ésta mantiene con la banca norteamericana, puede acarrearle una grave alteración en la solidez del mercado financiero colombiano, por la cual la decisión de las instituciones financieras de negar el acceso a este sistema de las personas que aparezcan incluidas en la lista Clinton constituyen una realidad, una causa objetiva justificada. Este fallo fue Cooperativa Multiactiva de Empleados de Distribuidora de Drogas Copservil Limitada, Farmacia La Rebaja, sentencia 46803 de la Sala Quinta Revisión de la Corte Constitucional de Colombia. A nosotros como país nos sorprendió la lista Clinton cuando impactó sobre un consorcio comercial importante y se decidió fuera de nuestras esferas jurisdiccionales sin reconocimiento del más mínimo respeto sobre la soberanía nacional o los principios fundamentales del derecho internacional y de los derechos humanos. ¿Y qué nos quedó de la experiencia? Absolutamente nada. A finales de junio del 2017, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, visita el Departamento de Estado en un acto de sumisión a soslayar el gran esfuerzo que viene realizando Panamá en materia de transparencia y lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos, como si esa institución fuese juez del destino y la conducta de nuestro país. Nuestro Ministerio Público y órgano judicial cerró con un sobreseimiento provisional la investigación criminal por no encontrar algún delito cometido. Sin embargo, las medidas sancionatorias permanecen y el impacto directo e indirecto sobre la economía nacional y la pérdida de miles de empleos son irreversibles. Como bien decía la filósofa panameña Edilia Camargo en una entrevista a La Estrella de Panamá, el país tiene pendiente elaborar su propio pensamiento. El pueblo panameño le ha cedido su voz a otros, deja que otros hablen por él. Tenemos que recuperar nuestra fortaleza individual para ser fuertes como nación, salir del letargo acomodaticio, la pereza intelectual y recuperar la valentía a pesar del miedo. Muchas gracias.